Bueno, parece que repunta tímidamente la emancipación de los jóvenes de entre 16 y 29 años, pero no al ritmo que lo hace el resto de países europeos. Vamos a conocer las causas con Elena Ruiz Cebrián, que es presidenta del Consejo de la Juventud. Elena Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, analizando los datos que nos aporta el último informe, que se trata del primer repunte de jóvenes que se independizan después de 15 años de caída, pero siempre por debajo de esos datos prepandémicos, ¿no? Sí, de hecho, ahora mismo tenemos una tasa de 15,6% de personas jóvenes emancipadas, y esto se corresponde casi al segundo semestre del año 2020. Así que en realidad que era un año también como justo en ese momento de la pandemia más duro, ese momento de tantísimas restricciones y donde estábamos viendo también que el mercado laboral estaba teniendo unas consecuencias bastante importantes. Así que todavía falta mucho para llegar a los datos prepandemia, a datos donde estábamos hablando de un 18-19% de emancipación. Y bueno, pues aunque celebramos que ha habido, como decíamos, ese tímido repunte de los datos, tras 15 años de caída en esa cifra de la tasa de emancipación, es lógico pensar que era natural que en algún momento tenía que subir. Así que esperemos que no se quede solo en una anécdota. Usted hablaba del mercado laboral y los primeros meses de este año se han caracterizado por ese crecimiento del empleo, pero aún así no ha habido una proporcionalidad con respecto a los datos de emancipación de los jóvenes. Bueno, sí, sobre todo tenemos que tener en cuenta que este observatorio nos trae los datos hasta el segundo semestre de 2021. Entonces aquí no hemos visto todavía, por ejemplo, las mejoras que sí que sabemos que luego ha traído la reforma laboral, la modificación de la reforma laboral, porque este informe tiene justo los datos anteriores. Pero sí que estamos viendo que, bueno, que está habiendo una consolidación de algunos de los contratos de trabajo que pasan a indefinido y que se está reduciendo bastante la tasa de temporalidad entre los contratos de las personas jóvenes, bueno, en todos los contratos en general, pero también por otro lado estamos viendo que, por ejemplo, aumentan los fijos discontinuos, que era un tipo de contrato que casi no teníamos en el objetivo hasta este momento, y bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona también esta situación, y sobre todo que al final tenemos que saber que este tipo de cuestiones que analizamos tenemos que esperar a que pasen unos cuantos meses para ver una evolución real, y no solo pues eso, un pico en un momento determinado que nos pueda dar la sensación de que está ocurriendo algo que se tiene que analizar con un poquito más de tiempo y con más trayectoria. Pues aprovechando que la íbamos a tener hoy en este programa, Elena Ruiz Cebrián, hemos salido a la calle para preguntar a los jóvenes cuáles son los principales problemas a los que se encuentran, sobre todo a la hora de emanciparse, de independizarse de la casa familiar. Vamos a escucharlo. Me gustaría vivir solo, sinceramente. Lamentablemente no puedo por ciertos temas de situación económica. He mirado, pero está carillo ahora mismo y no tengo trabajo, con lo cual no... A corto plazo me parece que eso es algo imposible porque la situación actual no lo permite. Ahora mismo una persona solo muy difícil. Pues en casa la mamá. Me gustaría independizarme, pero está la cosa difícil. Por querer quiero queriendo ya unos añitos, pero no, que va, no se puede. La situación económica no es la misma que antes. Pues coincidencia absoluta, los jóvenes quieren independizarse, pero la situación actual no lo permite. Elena Ruiz, en ese sentido, no sé si la vivienda, tanto el precio de compra como del alquiler, sigue siendo gran escollo. Sin duda alguna, al final, mientras sigamos teniendo unos salarios de los más bajos del resto de los colectivos de edad, y no lo decimos por nada, pero es que, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional a quienes más afectó directamente fue precisamente a las personas jóvenes y a las mujeres. Entonces, eso significa que nuestros salarios están en los rangos más bajos. Si no, seguimos ampliando el salario mínimo interprofesional y las personas jóvenes tienen acceso a un salario digno. Si las hipotecas siguen suponiendo casi 4 años íntegros de ahorro de todo el salario ganado por una persona joven, que estamos hablando de mucho tiempo y mucho dinero, solo para la entrada. O si no hablamos de que los alquileres bajen, porque ahora mismo suponen ya no más del 30%, que es lo que recomiendan todas las instituciones, que nos gastemos como máximo para un alquiler. Bueno, para la vivienda es que nos están suponiendo pues entre el 80 y el 85% del salario. Entonces es inviable emanciparse
en solitario, claro, que aquí es donde está surgiendo la fórmula de efectivamente compartir vivienda, pero no por apetecimiento, sino porque, como dicen todas esas personas jóvenes, porque muchas veces es la única manera de poder emanciparnos, y hay veces que sí que estamos forzadas a ello, pues porque cambiamos de localidad por cuestiones laborales o lo que sea. Esto indica que de seguir así esta situación los jóvenes tienden al empobrecimiento en un futuro. Además es que sí hemos visto una evolución de que el colectivo de las personas jóvenes ha venido incrementando su tasa de riesgo de pobreza en los últimos años, y sí que preocupa. En algunas ocasiones comentábamos que hace 10, 15, 20 años ya se hablaba de que el salario de 1.000 euros era igual, un poco justo para poder vivir una persona. Ahora estamos hablando de que una persona joven de media tiene un salario de 1.000 euros al mes o lo ronda. Entonces, bueno, pues estamos prácticamente estancadas como colectivo. Vemos que que la situación laboral no permite una evolución, no permite una mejora. Igual que se incrementa todo lo demás, todo el coste de la vida, no se están incrementando proporcionalmente los salarios. Entonces, esto supone además también que muchas veces las personas jóvenes tienen que buscarse otras alternativas. Si ven que al final no van a encontrar trabajo o no van a poder tener un trabajo medio decente acorde a lo que han podido estudiar, lo que estamos viendo es que la gente joven se sigue formando, y se sigue formando como opción a no encuentro trabajo, pero además se siguen formando incluso estando trabajando. En comparación con la expresión de los nini que hemos escuchado durante muchísimo tiempo, nos encontramos este año con los sisi, que son casi el 33% de la población joven, personas que estudian y trabajan a la misma vez. Así que bueno, pues no es que no seamos una generación que no queramos hacer más, sino que es que pues muchas veces no podemos. Bueno, pues gracias por hacernos esta radiografía. Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud, gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.